Amigos y amigos, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente y Valores. Gracias por permitir entrar a sus hogares. Hoy, importante programa, significado del Bicentenario del 19 de abril para los venezolanos. ¿Qué sucedió el 19 de abril? Vamos a estar analizando eso. Y para analizar precisamente ese tema del Bicentenario del 19 de abril, ya que es un hecho histórico que por tradición los venezolanos acostumbramos a recibir la información en nuestros colegios desde nuestro proceso de formación. Y como todos los sábados nosotros conversamos un tema con nuestros invitados en torno a la reflexión y la importancia que tienen algunos eventos o algunas situaciones en función de la formación y del elemento educativo que estos eventos pudieran tener. En esta oportunidad nuestro invitado nos acompaña el licenciado José Luis Monzán. Él es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, en el área de Historia. Magíster en Historia de Venezuela con estudios de doctorado en Ciencias Políticas. Es profesor de Sociología en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Además, es profesor de Geopolítica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Autor de algunos libros relacionados con hechos históricos, hechos relevantes, y actualmente es asesor del Fondo Editorial de la UNICA. Bienvenido, profesor José Luis Monzán. Iniciaríamos nuestro espacio básicamente haciendo, digamos, contextualizando el evento como tal, el hecho histórico. Sí, Nori, para eso tenemos un video que queremos que nuestros televidentes lo puedan observar, que sirva como ilustración de lo que sucedió en ese 19 de abril de 1810. Tiempos de la independencia. El 19 de abril de 1810, Venezuela, en un acto valeroso, daba los primeros pasos hacia la conquista de su libertad y su soberanía. Era Jueves Santo de aquel año. Aglutinado en la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, mientras asistía en multitud a las ceremonias religiosas celebradas en la catedral, el pueblo de Caracas fue testigo y protagonista de una conmoción política que se propagaría por toda la América hispana. El cabildo caraqueño desconocería el poder español, destituyendo al capitán general y gobernador de Venezuela, Vicente Empara, y asumiría las riendas del destino de aquel país naciente. España sufría entonces una de las peores crisis de su historia. Invadida y ocupada por el ejército de Napoleón Bonaparte desde 1807, se vio traicionada por su propio monarca cuando Fernando VII renunció al trono para endosárselo al invasor. Sin un rey legítimo y sumida en una guerra popular de resistencia contra Bonaparte, la monarquía española constituyó un gobierno interino conocido como la Regencia de Cádiz, que pretendió contar con la obediencia de las colonias americanas. Sin embargo, Venezuela se negaría a esta sujeción irregular. Desconociendo la regencia, constituyó una Junta Suprema de Gobierno que coordinaría las diferentes provincias entonces existentes en Venezuela y que dictaría sus propios destinos. Los caraqueños, con los criollos a la cabeza y con el encendido entusiasmo del pueblo, asumían el control político de la futura nación, dando inicio al complejo y arduo proceso de la independencia venezolana. El 19 de abril, al conocer la decisión tomada en el ayuntamiento, hoy Casa Amarilla, que desterraba del país a las autoridades españolas depuestas y con el pueblo en las calles, Venezuela pronunciaba su grito de libertad, expresado en los versos de una popular canción revolucionaria de esos días. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Bueno, y allí tuvieron un video en donde hace como un resumen de lo que fueron los acontecimientos de ese hecho histórico como fue el 19 de abril de 1810. Sin embargo, tenemos nuestro invitado, el profesor José Luis Monzán, quien nos puede hablar detalladamente los eventos más importantes que ocurrieron ese 19 de abril. Se dice que fue una concepción, la concepción del 19 de abril tiene que ver con un acto de fidelidad en esa oportunidad al rey Fernando VII. Eso es un elemento que estudiamos desde años en la historia. Sin embargo, últimamente es un elemento que ha salido mucho a la luz pública en cuanto a la importancia que ese evento tuvo. Al respecto, ¿cómo fueron esos hechos y cuáles son esos aspectos? Bueno, se dice que fue un consideran acto de fidelidad, pero se convirtió en un otra cosa muy diferente. Exacto. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Es la segunda vez que estoy acá en el canal como invitado. La palabra que los historiadores usan es infidencia. Infidelidad, infidencia. Okay. Cuando éramos muchachos,
unos amigos y yo, Johnny Alarcón, Norberto Olivar, estudiábamos creo que ya estudiábamos el posgrado, escribimos un libro que lo titulamos Ni monarquía ni república. Okay. Fue un libro de un tiraje importante, pero se agotó y no se reeditó y se conserva en Serviluz, la Biblioteca Central de Luz. En Ni monarquía ni república nosotros abordamos justamente el asunto de la infidencia el 19 de abril. Lo que sucede el 19 de abril, como se está diciendo suficientemente, es que se aprovecha la coyuntura que hay en Europa, un Napoleón Bonaparte que quiere y acapara el escenario territorial europeo, invade España, depone al rey y por supuesto el axioma es casi matemático: rey ido, rey venido, rey excluido, rey puesto. Rey puesto, rey muerto, rey puesto. Sí. Frente al nuevo rey, ¿qué hace? Vamos a hablar de la burguesía caraqueña, es decir, los mantuanos, como convencionalmente se conocen. Los blancos criollos que llamaban. Sí, señor. ¿Qué hacer frente a un nuevo rey que no ha sido jurado no era el pueblo, era ese mantuanaje? El mantuanaje no tenía fidelidad a ese rey. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, buscar la manera de primero desconocerlo en nombre del anterior y luego en la siguiente coyuntura pues desconocer al anterior también. Bueno, realmente fue una situación de incertidumbre para ellos, ¿no? El hecho de que no estuviese un rey que fuera de la misma corona española, sino que era algo como, desde ese punto de vista era algo como impuesto. Ellos tuvieron esa incertidumbre. Sin embargo, nosotros en este momento tenemos que identificar, pero al regreso hablaríamos un poco más acerca de qué generó esa incertidumbre en el grupo, en este caso de los que tentaban el poder o tenían cierta influencia en el poder. Nosotros identificamos y retornamos con nuestro programa Gente y Valores.